Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Primero pedir disculpas, yo pensaba estar presencial, pero el segundo PCR que me hago, entonces por precaución obviamente no fui presencialmente. Bueno, en general creo que van a haber muchas exposiciones y también mucho debate entre ustedes sobre los temas. Yo voy a hablar particularmente de las artes y una parte también muy resumida sobre el derecho de propiedad de estas. Los derechos de acceso y participación democrática, por ejemplo, las artes, la precarización laboral, demandas válidas de los gremios y organizaciones artísticas, mucho más. Todos esos temas, en mi presentación actual, yo no los voy a abordar porque preparé un texto un tanto más teórico, porque pienso que este momento histórico también es importante entrar también en reflexiones que tienen que ver con profundizaciones que si bien no propongo soluciones, digamos, concretas, pragmáticas o específicas, si quizá puedan, ojalá, un granito de arena, aportar a una reflexión. Y para no ocupar tanto mi tiempo, voy a comenzar a leer. Los registros que existen o conocemos sobre las primeras manifestaciones de nuestra especie son plásticos. A través de ellos se ha podido saber de los comienzos de ritos y la fabricación de herramientas, las cuales serían los primeros artefactos técnicos. Es un principio doble, entre comillas, el cual es, valga la redundancia, un principio de nuestra propia configuración primitiva, es decir, lo primero, el inicio prehistórico de las artes y el de lo que se constituiría posteriormente como tecnología. Cuando menciono que el principio es doble, entre comillas, es por el hecho de que la separación de los artefactos técnicos y la plasticidad y los ritos no estaban separados en un comienzo. El uso y sentido de unos era inseparable de los otros. Profundizando más en el tiempo, Wagner Neumann nos plantea lo sublime como parte del principio de lo estético, mencionando que el principio de lo que entendemos como arte es consustancial a nuestra naturaleza o especie humana. Lo interesante de esto es sobre nuestro principio estético vinculado al arte, el cual sería primero, por ende anterior, según Neumann, y motor, entre comillas, de todo conocimiento, acto social y principios políticos incluso. En ese sentido, nuestra búsqueda de inicio no son las cosas del mundo, los logros en o a través de él, sino el principio de lo desconocido. Cito su texto, la traducción en español sería el primer hombre es un artista del 47. La cita es: el mito llegó antes de la casa. El propósito del primer discurso del hombre fue un discurso de lo incognoscible. Su comportamiento tuvo su origen en su naturaleza artística. Cierro cita. También menciona al comienzo del mismo texto: lo humano en el lenguaje es literatura, no comunicación, donde el primer discurso no fue una solicitud de algo, sino un grito de poder y debilidad a la vez. En este sentido, el primer discurso es ligado a lo poético antes que lo utilitario. Cita: la mano del hombre trazó el palo a través del barro para hacer una línea antes de aprender a lanzar el palo como una jabalina. Es evidente que después de miles de años, la complejización de estos principios aumentó de forma exponencial. Sin embargo, los actos relacionales de los ritos, junto con la expresividad plástica y hoy artística, sus técnicas y las tecnologías que las hacen posible, mantendrían los mismos principios que se han ido separando y también perdiendo, o al menos disminuyendo cualitativamente, es decir, perdiendo su importancia comunitaria, por lo tanto, perdiendo su importancia política, por ende, su importancia estético-política a partir de una crisis ecológica. Aquí lo ecológico tiene variados puntos de vista y perspectivas de análisis. En esta presentación
me refiero a las tres ecologías ético-políticas que menciona Guattari. Una es el medio ambiente, dos, las relaciones sociales, y tres, la subjetividad. Estas tres ecologías de Guattari son nominadas como ecosofía, la cual, a partir de Bateson, nos invitan, o más bien culminan, a un cambio de era para la superación o de lleno eliminación del antropoceno, donde una de las importancias del cambio sería de un humano en tanto ser biopsíquico-social a uno de amplitud de ser biopsicosocial ambiental, pues el medio nunca sería algo separado de lo que somos o llegamos a ser, incluso en este mismo instante, siempre. El recientemente fallecido filósofo Stigler disculpen, mencionó que este principio desconocido, comillas, que nos constituye como lo que somos de nacimiento de la técnica y por lo tanto el arte, lo llama un fármaco, que viene del principio etimológico de la farmacología, el cual sería la primera herida, dice él, que contendría en su mismo principio el veneno y el remedio, o sea, o la enfermedad y la sanación, pero en un mismo momento. Lo importante de esto hoy se puede ver en lo que el mismo filósofo denominó como hiperreproductibilidad, donde, por ejemplo, en los comienzos de las ventas internacionales de las marcas país, por ejemplo, de Estados Unidos, invirtió para el logro de su transculturación en la industria de Hollywood. Esta última tecnología artística, la industria de Hollywood, es una industria tecnológica artística, farmacológicamente, podría verse como un ejemplo de la enfermedad o veneno que plantea Stigler. Esto no tiene que ver con la calidad del arte, sino con la utilización del mismo como principio técnico. Ojo. Aprovechando este último ejemplo, uno de los temas preocupantes que se desprenden de una tecnificación reproductiva pasiva de la cultura y las artes podría resumirla en dos puntos generales. El primero, la apropiación de la cultura, es decir, la propiedad intelectual en tanto problema, y dos, el inevitable e imprescindible tema de la educación. Lo lamento, pero es inevitable que existe la educación, aunque la pase de pincelada. En el caso del primer punto, cuando los ritos, los principios del arte y quizá posteriormente la transmisión de los conocimientos comenzaban a formar lo que hoy entendemos como cultura, todos estos tipos de creaciones eran compartidas por la comunidad. No se concebía la autoría en tanto reconocimiento individual de las bases de lo creativo y de su transmisión generacional. Los intereses organizacionales, particulares, institucionales, etcétera, los cuales vienen de una data de siglos, comenzaron, al menos en Occidente, a resguardar propietariamente las creaciones y los accesos a ellas comenzaban a ser excluyentes o exclusivos. No nos debería sorprender que muchas y muchos artistas y todo tipo de creadores o inventores se aferren o intenten proteger sus trabajos en lo que entienden como derecho de autor, viéndolo como un resguardo positivo. Pero ¿por qué debería sorprender? En Chile, particularmente por la desesperada, la respuesta sería, hipotéticamente, en Chile, particularmente por la desesperada precarización económica y simbólica en que vive la mayoría. El problema cultural arraigado en nuestro país, de la autoprecarización también que existe, de las y los creadores, ha provocado que grupos de artistas comiencen a unirse en la defensa del derecho de autor, pensando que con ello lograrán avances en lo que concierne a derechos fundamentales para salir de la precarización. Esta lógica consigue el aumento de las industrias de la creación. Este último punto es delicado, pues las industrias culturales han demostrado en el mundo que sí ayudan a elevar el PIB en cultura, al menos en el actual sistema capitalista y sobre todo neoliberalista. El problema en este caso es de omisión, pues hay variados ejemplos en el mundo donde los acuerdos se han podido dar por incentivos estatales, municipales, regionales, etc. Un ejemplo de esto último es el caso de Howard Bessel, director del programa de preservación de películas de la Universidad de Nueva York. En su interés por los tipos de derechos de las obras digitales, por ejemplo, plantea la opción
de lo que denomina derechos subyacentes de atribución, así lo llama. Estos serían el derecho que podrían tener los creadores de contenidos de una obra, la cual se puede volver a incorporar a una nueva obra, por ejemplo, la creación de música que se mezcla con otra música, y así sucesivamente. Dice, junto con otras organizaciones, han estado intentando generar un proyecto cuyo concepto es la idea de bien público para el software comercial antiguo. Para antiguos compradores, coleccionistas o proveedores de arte, principalmente digital en este caso, no tienen un valor de interés los software que se encuentran desactualizados con respecto a las nuevas versiones tecnológicas. El proyecto trataría de establecer un trato con el gobierno del país para que éste dé incentivos a los proveedores con la baja de impuestos si donan los códigos fuentes originales de estos software antiguos al dominio público. De esta manera, artistas y quienes quisieran podrían tener derechos para poder compartir, distribuir y modificar el software según las necesidades o tendencias estéticas o de intereses de exhibición online u otras. Reinhardt menciona, parafraseando a Susan Miller, que es la directora saliente del New Langston Hughes, un espacio de artistas de medios experimentales en San Francisco, cuando se trata de la propiedad intelectual, siempre, inevitablemente, están en juego valores culturales más amplios. En este sentido, Miller menciona que los problemas relacionados al tema no pueden dejarse solo a los marcos legales preexistentes, sino que debiese existir una proporcionalidad de distintos actores en sus opiniones, donde las organizaciones culturales son las que deberían comenzar a dar las condiciones de foros para la identificación e involucramiento a propietarios y a todas las otras partes interesadas en la sociedad, donde la voz de cada actor debería considerarse con la misma importancia. Según Miller, las leyes existentes sobre propiedad intelectual solo consideran una parte de lo que se daría en una amplia discusión de distintas partes involucradas, y de esta manera sofoca todo el espectro de la discusión de forma unilateral. La sofocaría. En principio, en las complejas interacciones y relaciones contemporáneas que vivimos, la propiedad intelectual no debiese ser un problema en sí mismo. Lo que ocurre es el problema de la apropiación a través de la licencia restrictiva. Lo resumiré muy brevemente, pues el tema da para otra presentación. Filosóficamente, los principios de la propiedad intelectual se pueden dividir en tres grupos. Uno se llama el personalismo, dos, el lockeanismo, y tres, el utilitarismo. Muy rápidamente, el personalismo apela a que las creaciones son una extensión de la personalidad individual. El lockeanismo apela a que lo creado es en base al mérito. Y el utilitarismo plantea que las creaciones son y deben ayudar al progreso social. En esas tres perspectivas se pueden hacer variadas combinaciones, pero repito, es tema para otra presentación y pido disculpas por lo sucinto de la explicación. Lo importante por ahora es saber que existen variadas posibilidades para no perjudicar a las y los creadores sin necesidad de caer en un proteccionismo duro, como es el derecho de autor a secas o el copyright, como se entiende en anglosajonamente. Seguramente vendrán otras personas y organizaciones a exponer lo importante de este derecho. Yo puedo quedar atento, a disposición, si puedo exponer con detalles sobre el tema para contrarrestarlo, si es que les interesa. Con respecto a la educación, esto también debiese ser una presentación aparte. Sin embargo, quisiera mencionarla dada su tremenda importancia. Para que nuevas generaciones reflexionen, me refiero a una gran cantidad de personas, sobre la importancia del aprendizaje artístico en sus vidas y la de los demás, deberíamos esperar una o dos generaciones, por lo menos, pues lamentablemente el problema es estructural y de base. Las y los mismos formadores, en su mayoría, se encuentran en el mismo círculo vicioso del tipo de educación que han obtenido, por lo que el proceso de integración inter y transdisciplinar en la enseñanza es crucial, pero no se da de la noche a la mañana, pues debiesen participar en ello profesoras y profesores de distintas disciplinas e integrarlas. Las maneras o formas y modelos para esto debiesen darse en directa relación con las comunidades involucradas, pues también es muy importante comenzar a dejar el dualismo entre la alta y la baja cultura. Todas forman parte de un ecosistema,
como lo mencionaba el ejemplo de Guattari con la ecosofía de las 3 ecologías. Para terminar, quiero mencionar que lo que más me importa plasmar en esta presentación es que por ningún motivo, hacia ustedes, olviden la importancia del arte en la vida de ustedes y de todos nosotros, nosotras. Es nuestro principio como especie lo que nos alimenta junto con la filosofía y la ciencia. Por ejemplo, los alcances y búsquedas de lo desconocido. Pues, ¿de qué nos sirve vivir siempre con lo que ya establecemos de antemano como realidad? El principio de lo que somos debe ser en base a la creatividad. Si no, generaremos hijos e hijas con pensamiento tecnocrático y serializado. No digo que el trabajo tecnocrático no sea necesario. Lo que menciono es que una cultura artística, él o la trabajadora que se desempeñe en aquello, puede hacer poesía hasta del trabajo más enajenante. Estimadas y estimados, recuerden que lo sublime debiese ser el primer gesto social y cultural a través de nuestras emociones en el día a día. Para una potente incorporación se necesita tiempo, obviamente, claramente, pero sí es posible. Muchas gracias. Muchas gracias.